3, 2. Ya estamos en su programa Sucesos, viernes 20 de mayo, y nos da mucho gusto recibir pues, a gente que realmente está trabajando, gente que realmente nos da un orgullo traerlos a este programa para que nos estén informando cada semana qué es lo que está pasando en el Centro de Atención y Prevención Psicológicas, y nos acompaña la licenciada Gabriela Martínez. Gabriela, déjame comenzar con algo porque nos da gusto y lo quiero comentar. Esta semana hemos tenido muchas actividades muy importantes. Por ejemplo, estuvo la Cumbre de Valores. Ahorita te lo menciono porque a lo mejor más adelante en el programa te voy a hacer algunas preguntas que me tienen ahorita un poquito más en esto de los cambios que debemos hacer y de la prevención con todo lo que es lo psicológico y cómo nos afecta en nuestra situación actual. Pero me da gusto que ahorita pasas por la plaza principal y hay actividades de la Secretaría de Asistencia Social o algo así, de atención ciudadana. Hay gente bailando, hay gente estudiando, hay gente, bueno, realmente se nota que estamos viviendo, que sí, realmente ya le perdimos el miedo a salir a la calle, ya estamos volviendo a las calles, ya estamos volviendo a nuestras actividades normales. Claro que sigue todavía el temor de que en algún crucero, en alguna situación se presente, pero creo que los chihuahuenses ya empezamos a darnos cuenta que los buenos somos más, ¿verdad? Y que realmente pues que hay que reconocerle a las autoridades el gran esfuerzo que están haciendo día con día, y más a ustedes también, que en este caso que estamos hablando de los niños, el duelo de los niños es tan importante porque son las generaciones que vienen detrás de nosotros. Platícanos, el tema del duelo de los niños, ¿por qué? Porque ahorita es un tema principal en lo que es la cuestión de la atención psicológica en el CAPSI. Se están atendiendo muchísimas familias que acaban de pasar por una situación de duelo, y la mayor demanda recae sobre los niños y los adolescentes. Llegan las mamás al CAPSI y nos comentan: quiero atención porque falleció mi esposo y mi hijo está mal, o mi adolescente de 15 años está mal. Sí, es muchísima la demanda, ya que no se tiene un cómo o un por dónde manejar la situación con los niños y con los adolescentes. O sea, ahorita la parte de la falta del papá, de que alguna de las personas más queridas representativas, el papá o la mamá, está influyendo más todavía de lo normal que lo que fuera pues, cuando ya es una edad adulta o una edad de 18, que lo puedas entender más. Ahorita con los niños está haciendo crisis. No meramente crisis. Lo que pasa es que, por dar un ejemplo, comentaba que falta el papá en la familia. Sin embargo, obviamente puede faltar la mamá, y no meramente como muerte. También puede ser que uno de los dos haya abandonado el hogar, o bien alguno de los dos esté en prisión. También se considera un duelo. ¿Sí? Ahí es importante recalcarlo, porque muchas gentes creen que únicamente pues, el incidente que lo vemos en el periódico, ¿verdad?, es la noticia. No, la noticia es lo que dejó esa secuela de ese trauma tan grande, que es esa noticia que se está dando en el periódico. Vienen los segundos, vienen las personas afectadas realmente. Estas gentes no se dan cuenta del daño que hacen, porque aquí llega la esposa viuda, ¿verdad? Así es. Aquí entran los niños sin padre. Así es. Aquí entra la gente que lo agarran y lo meten a la cárcel, que también se desprende que aunque estén en la cárcel, también están dejando la misma secuela en sus familias. Platícanos, ¿cómo están actuando ustedes en este caso? Bueno, el abordaje principal en el caso de los niños es muy diferente al adulto. Cuando una persona adulta tiene una pérdida, se trabaja desde un proceso de duelo con el adulto mediante las experiencias que haya tenido con la persona que falleció. Sabemos que a mayor tiempo de convivir con la persona que falleció, va a ser mucho más las expectativas que se tiene con esa persona, y por tanto es mayor el afecto. Cuando es en un niño y un adolescente, es menor el tiempo que se convivió con la persona que falleció, por lo tanto van a ser menos las expectativas, sí, y va a ser menos el afecto. Entonces es más rápido el hacer el proceso de duelo que con el adulto. Sin embargo, el error está en que los adultos
tenemos la creencia de que al niño no le afecta, o de que al niño no hay que decirle las cosas como pasaron, que es niño que mejor no se entere, que su papá está muerto, de que su mamá está muerta, de que su papá o su mamá están en la cárcel, que se fue de viaje, que está de vacaciones, sí, que al rato vuelve. Esos son errores que cometemos los adultos, eso no debemos de hacer con el niño. El niño tiene que pasar por un proceso de duelo, que aunque va a ser más rápido y de manera diferente al adulto, él tiene que pasar por el proceso de la pérdida. Aquí tenemos que ver también la parte donde si ese niño fue amado, si ese niño fue realmente parte de un matrimonio donde había cariño, había respeto, él convivía con su papá, salía al parque, tenía horas con él, o sea, donde se hizo esa cadena de afecto que nos estás mencionando. Pero cuando no es así, cuando el papá no era apegado, cuando el papá tenía problemas con la mamá, era una persona que en la mayoría de los casos de las gentes que están ahora en este tipo de situaciones, que se ponen en este tipo de situaciones y que los llevan a la muerte, ahí sí lo que queríamos nosotros es cómo pueden sacar a un niño que ya de por sí ya viene con ciertas marcas de esa relación con la persona que se murió. Si bien es cierto, siempre afecta que el padre no tenga una cercanía con el hijo o la madre no tenga una cercanía con el hijo. Si bien es cierto, totalmente. Sin embargo, es una pérdida, ¿sí? ¿Y qué es lo que afecta más esta pérdida? Que los demás lloran, que los demás sufren, que en el entorno pasa algo. Que aunque mi papá estaba ausente, pero estaba, ¿sí? No había un sufrimiento en la casa constante, ahí estaba. Lejos, llegaba 2 horas, lo veía, pero estaba. O sea que sí se genera ese amor entre hijos, aunque fuera muy poquita la relación que tuvieron de trato. Sí hay esa liga. Claro, hay muchos resentimientos y mucho lo que hay que trabajar con este tipo de niños en estas situaciones, porque la relación está quebrantada, el vínculo padre-hijo o madre-hijo está quebrantado el vínculo. Sin embargo, cuando es una situación del fallecimiento de alguno de los dos tutores, es una pérdida que va a generar un vacío en el niño y hay que trabajarlo. Todo va a depender de la etapa en la que el niño se encuentre. Dependiendo de la edad del niño, es como se debe de manejar el duelo. Sin embargo, si el papá mucho tiempo se mostró ausente, no hizo presencia de ningún tipo, y antes al contrario, afecta aún más cuando el padre es un padre golpeador, un padre alcohólico, un padre negativo, un padre que baja la autoestima. Ese tipo de relación afecta aún más al niño, más que cuando lo ve poco tiempo. Es mejor que lo vea poco tiempo y que lo vea de calidad, a que lo vea siempre y le dé una vida de perro, ¿verdad? Porque la realidad muchas veces pues no se aprende a ser padre, ¿verdad? Te vas haciendo con la experiencia con los hijos. Pero aquí tiene otro aspecto muy importante. A veces vemos o oímos en la televisión, en algunos programas americanos, que cuando un niño es abusado, y no estamos hablando de inteligente, abusado porque lo abusan de diferentes maneras, lo golpean, de cualquier manera de abuso que exista, él después cuando es mayor tiende a hacer una réplica. Por ejemplo, los niños que vieron que a su mamá la golpeaban, ellos posteriormente son parte también de jóvenes o de adultos que golpean a las esposas. En este caso de la violencia, en este caso de las muertes violentas, ¿tú crees que esos niños, si no se les da tratamiento, puedan ser réplicas de lo mismo? Bueno, no es no es tan general. El niño que aprende, que vive en un ambiente donde golpeaban, por decir el ejemplo, a la mamá, va a tener la tendencia o de ser un golpeador o de ser una persona que se deje golpear. Pasa las dos cosas. No meramente repite el mismo patrón, sino también repite el patrón de la víctima. Sí, porque sí es cierto que a veces no nomás el hombre golpea, la mujer da muy nada de estar dando el golpe al marido y el otro nomás se esquiva, pero ya porque él también está acostumbrado a ver esa situación, ¿no? Sí, porque por decir algo, él estaba mucho más cerca de su madre y era mucho más apegado a ella, y entonces él aprendió así el modo de vida. Pero lo que sí es cierto es que las conductas se aprenden en el hogar.
todas las conductas se imitan desde la casa. Entonces, cuando el niño pasa por un proceso de duelo o por una situación de violencia como la que estamos hablando, es muy necesario trabajar terapéuticamente con el niño. ¿Por qué? Porque ellos están en la edad de la inocencia. Mucho de ellos es fantasía. Todo su ser es fantasía. Hay que volver a reestructurar su ambiente, hay que volver a reestructurar su inocencia. Si no, lo que pasa aquí es que se hacen los miedos, las inseguridades, la baja autoestima, los traumas. O sea, va a tener una secuela. Cualquier suceso va a tener una secuela. Toda la reacción toda la conducta del niño tiene una raíz, tiene un porqué, siempre. No es de que es así porque así fue su papá o porque así fue su mamá o porque así lo vio, no, es porque lo aprendió y el mismo ambiente está manifestando o está permitiendo que se dé esa parte en el niño. Entonces, la terapia es importante porque enseñamos a las mamás y a los papás a trabajar los cambios en el hogar o los cambios en el ambiente que se tienen que dar para que el niño pueda salir adelante y sobre todo para que el niño haga cambios positivos en su vida. A esto es que pueda él tener reacciones favorables y reacciones emocionales, de inteligencia emocional favorables más adelante. Aquí dentro de lo que estamos viendo, ¿qué sería lo indicado para hacer que las mamás o las personas que tengan hijos en esta situación se acerquen a ustedes? ¿Cómo podemos, sucede el hecho, pasa el funeral, se van ¿quién serían los indicados para decir, oye, acude al centro? ¿Quién serían los primeros que podrían detectar esta forma de que el niño está sufriendo y que pueda tener secuelas a futuro? Ok, aquí es importante aclarar, no se requiere de una persona que asesore meramente en el momento, sino que se requiere de tener conciencia de que en cualquier momento o en cualquier situación de duelo, como lo mencionábamos ahorita, abandono, que esté en la prisión o que muera, hay que acudir a terapia. ¿Por qué? Porque está habiendo una ruptura en el ambiente familiar, se está quebrantando la red social, el sistema va a tener que funcionar de otra manera. Entonces son muchas situaciones y cambios a los que el niño va a someterse. Y es mucha la cuestión emocional, ¿sí? Todo depende de la etapa, de la edad en la que el niño se encuentre, pero sin embargo, él va a tener un vacío, ¿sí? Los niños lo van asimilando diferente del adulto, pero van teniendo también cambios. Si el niño no se le lleva a terapia para que resuelva este duelo, pues él va a hacer su propio duelo como él lo vea de los demás, y muchas veces no es el correcto. Bien, aquí te voy a tener que hacer una pregunta y la contestamos después del corte. Me gustaría saber si es importante que el maestro esté enterado del centro. ¿Por qué? Porque el maestro es el que lo recibe diariamente y va a ver antes de la muerte, después de la muerte, ¿verdad? Entonces, ahorita lo comentamos después del corte.